El día de hoy veremos un análisis histórico sobre la psicología cognitiva. Mi grupo está conformado por Liney Navarro, Dana Leiva, Lizeth Cardiles y Andrea Hernández. Primero podemos ver que la psicología cognitiva tiene sus orígenes en la filosofía clásica griega. Empezando por Sócrates, que hablaba del autoconocimiento y propuso la teoría de la reminiscencia, según la cual el ser humano ya nace con todo el conocimiento y solo necesita recordarlo. Platón profundizó en fenómenos como la memoria, la percepción y el pensamiento, y defendió que la razón debía gobernar sobre las emociones y deseos. Aristóteles, más naturalista, estudió la percepción y la memoria desde una perspectiva fisiológica, introduciendo un enfoque más objetivo y cercano a la ciencia. En la Edad Media, pensadores cristianos retomaron estas ideas. San Agustín destacó la importancia de la introspección y el autoconocimiento. Santo Tomás de Aquino distinguió entre los sentidos internos y externos, adelantándose a conceptos como la percepción y la inteligencia. En la Edad Moderna, el debate entre racionalistas y empiristas marcó el rumbo. Podemos encontrar a Descartes, que defendió las ideas innatas, el dualismo, mente y cuerpo, y propuso la teoría del arco reflejo. Locke, como empirista, negó las ideas innatas y describió la mente como una tabla rasa. Leibniz buscó conciliar ambas posturas con su metáfora del bloque de mármol, defendiendo la actividad interna de la mente. Finalmente, Kant integró racionalismo y empirismo al proponer que el conocimiento surge tanto de la experiencia como de categorías racionales. Sus ideas inspiraron a autores posteriores como Piaget. La psicología como nueva ciencia de la mente. En el siglo XIX, la psicología empieza a configurarse como una ciencia independiente de la filosofía. Friedrich Herbart propuso que la psicología debía ser empírica y matemática, estudiando fenómenos como la apercepción, la memoria y el pensamiento. Franz Brentano habló de la intencionalidad de los actos mentales, idea clave para la psicología cognitiva, pues considera que la mente no es pasiva sino activa. El gran salto se da con Wilhelm Wundt, quien en 1879 funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig. Aunque se centró más en procesos elementales, abrió la puerta a estudiar la mente con métodos científicos. A la par, otros investigadores ampliaron el estudio de los procesos cognitivos, como Hermann Ebbinghaus estudió la memoria experimentalmente con listas de sílabas sin sentido, descubriendo la curva del olvido. La escuela de Wurzburgo investigó el pensamiento, la atención y el lenguaje, defendiendo que puede existir pensamientos sin imágenes. La Gestalt se enfocó en cómo percibimos patrones y formas completas, aportando teorías sobre percepción, memoria, creatividad e inteligencia. Los aportes de la filosofía, especialmente en su versión contemporánea del siglo XX, aportó a la psicología cognitiva dos tendencias fundamentales: el neopositivismo y la filosofía de la mente. El neopositivismo defendió que los fenómenos mentales, aunque no sean directamente observables, pueden estudiarse científicamente mediante métodos experimentales y lógicos. Esto permitió superar al conductismo, que rechazaba el estudio de la mente. Filósofos como Carnap, Wittgenstein, Russell y Popper contribuyeron con análisis sobre el lenguaje, lógica y criterios científicos, favoreciendo la operalización de los constructos psicológicos. Por otro lado, la psicología de la mente abordó la naturaleza y la ontología de la mente y conciencia, generando debates que fundamentaron. Esto facilitó la introducción del paradigma computacional, que considera que la mente como un sistema que procesa información similar a una computadora, propuesto por corrientes como el funcionalismo y el modularismo. El aporte de la antropología se especializa especialmente en la cultura, demostrando que los pensamientos están afectados por la cultura y sus símbolos. A principios del siglo XX, estudios etnográficos y culturales de autores como Cassirer, Levi-Strauss y Levi-Bruhl revelaron que las formas de pensar son parecidas en todas las culturas,
pero se manifiestan de diferentes modos según los símbolos y el idioma de cada grupo. La lingüística fue clave porque permitió entender el lenguaje, no solo como una estructura, sino como un proceso cognitivo. Ferdinand lo había estudiado desde una visión estructuralizada, centrada en la sintaxis, pero fue Noam quien revolucionó el campo en 1957. Él afirmó que el lenguaje tiene una estructura profunda, ligada a la mente y no solo una estructura superficial. Propuso la gramática generativa, mostrando que todos tenemos una capacidad innata para producir infinitos enunciados a partir de pocos signos. Además, también planteó la existencia de universales lingüísticos, comunes a todas las lenguas del mundo. En resumen, gracias a la lingüística, el lenguaje se entendió, un poco más de lo que ya se sabía, como una función cognitiva esencial. Parte de las neurociencias. El desarrollo de las neurociencias también fue fundamental para la psicología cognitiva. El neurólogo británico Henry Heath introdujo el concepto de esquema mental, siendo utilizado después por psicólogos como Piaget y Brunner. Carl Leslie investigó cómo el cerebro almacena la memoria. A partir de sus estudios con animales, formuló el principio de equipotencialidad, según el cual distintas áreas del cerebro pueden asumir funciones cuando una región resulta dañada. Más adelante, Donald Hebb propuso la teoría de los ensambles neuronales, descubriendo cómo las conexiones entre neuronas cambian con la experiencia y explica el aprendizaje. El premio Nobel Roger Sperry demostró las diferencias entre los dos hemisferios cerebrales, mostrando cómo la lateralización afecta funciones como el lenguaje, la percepción y el razonamiento. El aporte de las ciencias de la computación. La psicología cognitiva no se desarrolló sola, recibió un gran impulso de las ciencias de la computación. A mediados del siglo XX, con la creación de las primeras computadoras, surgieron nuevas formas de entender cómo funciona la mente humana. Se empezó a comparar al cerebro con un procesador de información. Ambos reciben datos, los transforman, los almacenan y generan respuestas. Figuras como Alan Turing propusieron que la mente podría entenderse como un sistema capaz de realizar operaciones lógicas y resolver problemas paso a paso. Además, la teoría de la información de Shannon y Weaver, junto con la cibernética de Norbert Wiener, ofrecieron modelos para explicar cómo procesamos estímulos, cómo almacenamos recuerdos y cómo generamos respuestas. También influyó la teoría general de sistemas de Bertalanffy y la ergonomía, que estudia la interacción entre personas y máquinas. En resumen, gracias a la computación se consolidó la idea de que la mente humana procesa información de manera muy similar a una computadora. Precursores de la psicología cognitiva. Mucho antes de que existiera la psicología cognitiva como tal, hubo precursores y escuelas que prepararon el camino. La psicología de la Gestalt demostró que no percibimos el mundo como elementos aislados, sino como patrones y formas completas. La escuela de Wurzburgo, por su parte, se centró en estudiar los procesos de pensamiento más allá de la simple asociación de ideas. Otros investigadores también fueron fundamentales. Hermann Ebbinghaus estudió la memoria y descubrió la famosa curva del olvido. Jean Piaget formuló su teoría del constructivismo y las etapas del desarrollo cognitivo. Lev Vygotsky destacó que el aprendizaje está profundamente influenciado por la interacción social y la cultura. Frederick Bartlett introdujo el concepto de esquemas mentales para explicar cómo recordamos y reconstruimos experiencias. Donald Bromberg propuso modelos como la atención y el procesamiento de información. Incluso, dentro del conductismo, pensadores como Joel, Tolman y Skinner aportaron ideas que luego serían reinterpretadas desde una perspectiva cognitiva. En conclusión, todos estos precursores sembraron las bases conceptuales y experimentales que, al unirse, dieron origen a la psicología cognitiva moderna. Muchas gracias.